Y es que de eso se trata, hermanos. Pobre de aquel que suba por esta estrada y se excluya de lo que predique o de lo que hable. Así que yo este tema lo he recibido en primer lugar para mí, ¿vale? Esperando de ser de edificación para alguna de las almas. Y es verdad que todos han predicado de la oración y el pastor me mandaba a predicar de la oración, pero pastor, no es por llevarte la contraria, es que no tengo otro mensaje para compartir. Pero creo que el Señor es fiel y no te preocupes, que algo podremos encajar de la oración, ¿vale? Sobre la marcha, sobre la marcha. Bueno, sin más rodeos, vamos a leer el texto de la palabra. El tema, hermanos, ya les adelanto algo, va a juego con la camisa que llevo. Ahora lo van a entender. Vamos a leer la escritura en Segunda de Reyes, capítulo 6, versos 5 hasta el 7. Alto y claro, por favor. De acuerdo. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo: tómalo, y él extendiendo la mano, lo tomó. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Bueno, para comenzar de algún modo vamos a retroceder unos unos versos más atrás, donde vemos a Eliseo, que es todo lo contrario que su maestro Elías, que Elías era un varón de Dios, un profeta muy solitario, pero a Eliseo se le ve rodeado de jóvenes discípulos, estudiando e instruyéndoles para el ministerio del profeta. Y la historia ya la saben. El lugar era estrecho y fueron a cortar leña para que el habitáculo fuera más confortable y fuera más ancho y estuvieran más cómodos, ¿vale? Y lo primero que nos encontramos en la escritura que hemos leído, queridos hermanos, es que podemos observar, podemos ver que cómo Dios se mueve, cómo Dios hace milagros en medio de las dificultades. Y podemos ver que en medio de este problema, de esta dificultad, el Señor vino a su encuentro, ¿verdad? Lo primero que notamos es que el hacha prestada cae al río. Y es que, claro, nadie esperaba que aconteciese eso. Nadie esperaba algo así. Les habían prestado unas herramientas para poder realizar un trabajo y ahora tenían un gran problema a superar. Vemos, queridos hermanos, por lo tanto, esto nos recuerda, nos enseña que aunque estemos haciendo las cosas bien y aunque estemos haciendo las cosas para Dios, no van a surgir las dificultades y no van a surgir los problemas. Y a veces, como este joven, cuando menos te lo esperas, surgen los problemas, las inquietudes, las incertidumbres. Cuando menos te lo esperas suceden, hermanos, esto pasa. Y como digo, aunque hasta a veces estemos bien delante de su presencia y hagamos las cosas de corazón y para Dios, eso no impide de que surjan problemas y que surjan dificultades. Pero hay algo muy importante, que en mitad de todo esto debemos de esperar la intervención de Dios, que venga de alguna manera socorriéndonos y haciéndonos superar tal circunstancia. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¡Aleluya! La pérdida del hacha en la actualidad parece ser que es una cosa insignificante, ¿verdad? Porque hay ahora una cosa que se llama un imán de neodimio, que tiene una fuerza de alcance de imán muy fuerte, que hay un loco que sale por TikTok con unos cuantos metros de cuerda y lo tira a los ríos, saca bicicletas, ¿verdad? ¿Lo habéis visto? Saca armamento de la Segunda Guerra Mundial. En fin, que ahora sería una cosa fácil de recuperar. O si no, por ejemplo, te vas a los chinos, a la ferretería, compras un hacha y asunto solucionado. Pero entonces la pérdida de este hacha
era muy importante. No era cualquier cosa, era un problema serio. ¿Saben por qué? Porque en los tiempos de Eliseo un hacha era muy valorada, porque había escasez de herramientas de hierro, había escasez de armas. ¿Cuántos ven ese programa de Forjado a Fuego? Levanten la mano. ¿Cuántas mujeres se enfadan cuando lo tenemos puesto? Entonces ahí no había moldes, ni había abundancia de metal. Yo la gozo viendo eso. Es que me pega. Era a golpe de martillo, Esteban, a golpe de fragua. Y era un material de recursos muy escasos. Fíjense si era un hacha muy valorada, porque como digo, había escasez de hierro, incluso de armas. Que la palabra del Señor nos recuerda que en los tiempos de Jonatán y de su padre, de Saúl, en Segunda de Reyes capítulo 12, en el día de la batalla, cita las Sagradas Escrituras, que solamente había con lanza o espada Saúl y su hijo Jonatán. Los demás no citan que tuviesen ni cuchillo, ni lanza, ni jabalina. Y entonces, ¿qué tendrían? Pues como diría ese gitano que salía, estaban todos preparados con palos y con estacos. Pues algo así, hermanos. Era un bien de mucho recurso y este joven tenía un serio problema. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Así que por eso podemos comprender que la pérdida del hacha fue muy importante para ese joven, porque no era suya, era prestada. Tenemos que decir, por lo tanto, queridos hermanos, que todo lo que tenemos, que todo lo que poseemos, no es nuestro. Todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Nuestro ministerio, la vida, los dones, la iglesia, nuestra casa, nuestro hogar, no es nuestro, sino que solamente a Él nos pertenece y Él nos los prestó. El aire que respiramos, el pan que comemos, el agua que bebemos, nuestra existencia depende de Dios, es de Él. Él nos la ha prestado por un tiempo. Ya lo dijo Job: desnudo vine y desnudo me marcharé. Hermanos, todo lo que tenemos es de Dios. Él nos lo ha dejado, Él nos lo ha prestado. Hasta los suspiros, hasta los latidos de nuestro corazón, a Él le pertenece. Por lo tanto, debemos de ser consecuentes con lo que Él nos ha dejado y ser respetuosos con lo que Él nos ha prestado. Solamente tenemos que hacer una cosa: conservarlo, cuidarlo, porque suyo es. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! Tengo que decirles una pregunta. ¿Qué lección podemos aprender de este joven que perdió el hacha? ¿Qué podemos sacar como enseñanza para nuestras vidas? Pues lo voy a decir de la siguiente manera. Por un clavo se perdió la herradura. Por la herradura se perdió el caballo. Y por el caballo se perdió el jinete. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco vamos bajando la guardia. Esto es un proceso de descuido. Poco a poco vamos bajando la guardia. Esta es la enseñanza que podemos recibir de esto. Porque tengo que decirles lo siguiente: que la pérdida sucedió mientras este muchacho trabajaba. Quizás era inexperto, quizás no sabía utilizar bien el hacha, y en plena labor, queridos hermanos, no se percató de que el hacha se estaba rompiendo poco a poco, porque las cosas no pasan de repente. Como he dicho, por un clavo se perdió la herradura, por una herradura se perdió el caballo, y por el caballo se perdió el jinete. ¿Podéis decir amén, por favor? Amén. Se fue rompiendo poco a poco y no se percató. Así quedó él, incapacitado, paralizado, ya no podía realizar ese trabajo. Sin el hacha no podía hacer nada. Ya
ya no podía cumplir el propósito. ¿Saben cuál era el propósito? Cortar el árbol. Tenemos que decir que, por lo tanto, dense cuenta que perdió el poder de servir. Perdió el poder ejecutor. Perdió el poder. Aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo. Se le cayó al fondo del río y ya aparentemente no había ninguna solución. Es decir, que lo que antes podía hacer, ya no lo puede hacer. Antes tenía poder, pero ahora se había ido de manera repentina y totalmente inesperada, quedando con el asa en la mano, quedado con la parte de madera en la mano, incapacitado. ¿Han oído ustedes ese refrán que dice una imagen vale más que 1000 palabras? Señor. Pues ahora lo voy a demostrar. Den un aplauso al Señor. Ya me conocen que yo soy un poco rústico, ¿vale? Mire, esto pasó. Este hacha la partí yo en la leña, perdonen, en la finca, que seguramente estaría picando leña. Y cuando la he partido, tío Cazo, la he dejado en un cubo, qué sé yo, tío. Igual lleva 6 meses en el medio. Y esto es lo que pasó, esto lo perdió. Y se quedó con parte del hacha en la mano, con el asa y con cara de tonto. Pero ¿saben qué les digo? Que este hacha, a su tiempo y en las manos adecuadas, ya no va a estar más en la jardinera. Yo no lo sé hacer, pero yo esto se lo di a mi padre y él en 10 minutos la arregla y vuelve a ser útil. Muy bien. Este hacha eres tú. Muy bien. Este hacha soy yo. Muy bien. Y por muy roto que estés, por muy estropeado, para ti hay solución. Para ti hay restauración. Solamente tienes que hacer una cosa. Esperar. ¿A quién? Al carpintero de Galilea. ¿Quién es el que sabe restaurar? Y es el que sabe hacer bien. Este palo me lo voy a dejar aquí porque me va a hacer falta. Miren, quedó de esta manera, empuñando el palo, el asa. Y esto no sirve para nada. Claro, Efra, ahora entiendo por qué en las iglesias hay tantas ovejicas con chichones. Porque hemos perdido el poder y estamos ejecutando la fuerza. Y con la fuerza no se gana nada. Se gana más con miel que con miel. Pero hay algo que es infalible para no hacer chichones. ¿Saben cuál es? Que el poder de Dios sea derramado en cada uno de nosotros y poder administrarlo para sanar, para restaurar, para levantar. ¿Pueden decir ustedes amén? Amén. ¿Saben ustedes qué significa quedar con el palo del hacha en la mano? ¿Saben lo que significa tener empuñado esto en la mano? Pues muy sencillo, pastor, que tiene parte del hacha, porque el hacha se compone de 2 partes, cuerpo y cabeza. ¿Saben lo que significa quedarse con esto en la mano? Quedarse con la parte del hacha en la mano, quedarse con la madera en la mano. Hablar del amor de Dios sin experimentarlo. Hablar de la fe sin demostrarla. Hablar de la presencia de Dios sin sentirla. Hablar de gozo estando amargado. Hablar de cambio, de transformación, cuando yo sigo siendo el mismo.
Nos hemos conformado a tener el palo en la mano y con eso nos basta. Nos hemos conformado a estar de esa manera, aunque no tengamos el filo cortante. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que así quedamos incapacitados, quedamos paralizados, estancados y con mucho trabajo amontonado. ¿Pueden decir ustedes amén? Amén. Es decir, en una palabra, es vivir en decadencia, en deterioro gradual de la vida espiritual, perdiendo el gozo, perdiendo el deleite, disminuyendo nuestra fe y el vigor en la fe. Y esto da lugar ¿a qué? A que vayamos cediendo a las influencias externas y a las influencias de la carne. Aleluya. Gloria a Dios. Poco a poco me echamos un trago de agua. No me quiero enfadar, que es para mí este mensaje. Vamos perdiendo el vigor de la fe y eso da lugar a algo, queridos hermanos. Voy rematando. Que quedamos expuestos a las circunstancias externas. Y esto es un problema. Miren, hermanos queridos, este deterioro es un proceso lento de algo muy importante, Esteban, de la desconexión con Cristo. Dios mío de mi alma. Poco a poco vamos perdiendo la desconexión con Cristo. Y se manifiesta en cada uno de nosotros de una manera. ¿Lo quieren saber? Amén. En que va Adán disminuyendo de nosotros el gozo de buscar a Dios. Va disminuyendo el gozo de nosotros de pasar un rato a solas con el Señor. Va disminuyendo en nosotros el deleite de estar en la oración y de buscar su presencia. ¿Y saben qué? Que más tarde se empiezan a ver síntomas, hermanos. Moisés, se empiezan a ver síntomas. ¿Y saben cuáles son los síntomas cuando vamos declinando? Ausencia de gozo. Esta ya es mortal. Normalización de pecado. Lo que antes nos parecía mal, ahora no nos parece nada. Aleluya, ayúdanos, Señor. Pérdida de vigor de la fe. Y ahí estamos. Ahí estamos, como aquel joven, confundido, paralizado y entristecido por esa pérdida. Pero en el texto dice, hermanos, que se encuentra agotado y angustiado pensando, ¿qué hago yo? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta, Dios mío de mi alma? ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo en medio de esta situación? Se preguntaba el joven, ¿cómo haré para pagarla, señora mía? Nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo hago yo para reparar este error que he cometido? ¿Cómo hago yo? Haciéndonos preguntas. Por lo tanto, vemos aquí algo interesante. Que ahora en ese momento que se encuentra angustiado y pensando, ¿qué hago yo? Vemos algo impresionante en medio de este caos. Y dice el verso 5, y gritó diciendo, ¡ay, hombre de Dios, que el hacha no era mía! ¡Aleluya! ¡Ay, hombre de Dios, que el hacha era prestada! Esto nos da una enseñanza muy importante a cada uno de nosotros. Este ay es una expresión de dolor. Esa expresión ay fue una expresión de dolor muy profunda, porque lo sintió en el alma, le dolió en el corazón, se inquietó su espíritu, le dañó las entrañas y está sufriendo muchísimo por esa pérdida que ha tenido. Por lo tanto, aquí vemos algo interesante. A modo de enseñanza nos podemos
perdiendo cualidades. ¿Y a qué cualidades me refiero? Cuando de nosotros va menguando el amor, cuando de nosotros va menguando la humildad, la bondad, el perdón, la mansedumbre, el compañerismo, la comunión con el Señor. ¡Aleluya! Y esto me lleva a mí a tener miedo de algo muy importante. ¿Saben cuál es, queridos hermanos, hermanos Raúl? Tengo miedo a mi decline, a mi descuido, y que me haga caer en la indiferencia, que me haga caer en la indolencia. Tengo miedo de volverme frío, tengo miedo de volverme calculador, tengo miedo, hermanos, de volverme carnal de lo que soy. Tengo miedo a que la indiferencia tome parte de mí. Hermanos, esto no es nada bueno, porque la indiferencia es que me dé lo mismo 4 que 40. Me da igual lo que sea, de alguien o de algo. Esto es cuando vamos bajando de grado, llegamos a la indiferencia. Perdemos el interés y el afecto por todo. Te digo una cosa de parte de Dios, y atiéndeme por favor. La indiferencia y la indolencia endurece el corazón del hombre. Endurece el corazón del hombre y elimina cualquier rasgo de afecto. Pero yo en esta tarde quiero tomar un verso, el de Ezequiel capítulo 11, para que se lo graben en las tablas de su corazón a fuego, como yo me lo he grabado. Y dijo Jehová a Ezequiel: les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen, y pondré en ellos un corazón sensible. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una promesa de Dios para nosotros, que Dios se compromete a cambiar la dureza espiritual de nuestro corazón y convertirlo en un corazón sensible a su presencia, renovado y restaurado por su Espíritu. Digan amén. Amén. Menos mal, pastor, que ya no voy a predicar hasta el año que viene. Quieto, que me equivoco. Como ahora todos llevan tablets y yo llevo papeles. En fin. Por lo tanto, tengo que decirle lo siguiente. ¿Puede ver usted en su mente, hermana, por favor? Vengan conmigo. Como dice el José, el mensaje es mío y yo lo doy como quiero. Vengan conmigo, vengan. Al momento exacto. Que se queda así, con cara de tonto. Vengan conmigo, no se preocupe, que no se lo lance. Venga conmigo. ¿Qué sentimiento de culpa, pastor? Ay, Dios mío, de mi alma. Por eso que ha hecho, por la pérdida. Qué sensación de frustración, de vacío. Sin ninguna expectativa de nada, como diciendo, ya está todo perdido. Así que, por lo tanto, tengo que decirle que yo y muchos de ustedes tenemos que decir: qué amarga es vivir esta experiencia, ¿verdad? Qué amarga es vivir esta experiencia cuando te encuentras desamparado, pensando que has perdido la pasión, que estás perdiendo el deseo, el gozo, el compromiso, la oración, la fidelidad, la integridad. Qué amargo, Dios mío. Ay, cómo te duele vivir esta situación. Pero te va a decir una cosa para animarte. Eso es una buena señal, que hay conflicto y guerra en nuestro interior. ¿Saben por qué? Eso es una señal de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Saben por qué? Porque aborrecemos lo que Dios aborrece y amamos lo que Dios ama. Aborrecemos el pecado, cada día queremos ser mejor. Eso es un rasgo que estamos en la voluntad de Dios.
Pero quisiera seguir diciendo que qué sensación más mala es cuando te ves paralizado. ¿Cómo que solo haces bulto, chico? Vale, a mí me ha pasado. Aparte de que hago bulto, es que a veces me siento que hago bulto. Qué mala sensación es esa, hermano. Y lo peor de todo, Rafi, es que a veces somos víctimas de nuestras propias circunstancias. Esto es peligroso, ¿eh? Esto es peligroso. Pero ahí estamos, como el joven que se quedó con parte del hacha, con la mitad. Ya que el hacha, como hemos dicho, se compone en dos partes, el cuerpo de madera y la cabeza de hierro, y entre el asa y el hierro tienen poder ejecutor y juntos pueden cortar y hacer el trabajo. Ya lo dijo Cristo: separados de mí nada podéis hacer. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza. Como no esté la cabeza, estamos perdidos. Dice su palabra, como he dicho: separados de mí nada podéis hacer. Él es el que tiene que reinar. Él tiene que tomar el lugar que le pertenece en cada uno de los corazones. No podemos vivir la vida cristiana sin Cristo. Es como querer montar en bicicleta sin bicicleta. Eso es imposible. La vida cristiana se vive con Cristo. Amén. Amén. No se preocupe. Aleluya. Ya voy terminando. Gloria a Dios. ¿Cómo están ustedes? Amén. Me alegro. Por lo tanto, hermanos queridos, no podemos estar paralizados, pastor, por mucho tiempo. Todo tiene su tiempo. No podemos seguir de continuo en esta situación. No podemos quedar paralizados. Ni tener empuñado en una mano parte del Evangelio. ¿Sabes a qué me refiero? A tener empuñado parte del Evangelio. Al pertenecer a la iglesia visible, al grupo social, al grupo de los hermanos, al venir los domingos al culto, a tener una congregación. Y es que no se trata de vivir, queridos hermanos, viviendo una parte del Evangelio. No podemos, yo no puedo vivir con una parte. Me falta la otra parte, que es la parte espiritual. Esto es la parte social, la parte congregacional, la parte del amor fraternal. Pero esto es la iglesia invisible. Yo no me refiero a eso. Yo me refiero a que estamos viviendo en esta situación que estoy nombrando, pero que el Evangelio no se compone solamente de una mitad, que se compone de la otra mitad, que necesitamos la cabeza de filo cortante que hemos perdido, que necesitamos el poder de Dios en medio nuestro. ¿Por qué les digo esto, hermanos queridos? Porque todos y cuando cada uno de nosotros nos empapamos, nos comprometemos y empezamos a vivir el Evangelio dentro de la medida de lo posible, en su totalidad, cogiendo las dos partes, la parte 1 y la parte 2, en nosotros surge algo muy importante. ¿Saben cuál es? Dios mío de mi alma, ¿la quieren saber? Amén. Que activamos el poder de Dios en nosotros, porque dice su palabra que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para sanar, para restaurar, para levantar, para vivificar, para perdonar. Pero eso surge cuando estamos viviendo el Evangelio en su totalidad. Pero si es lo más sencillo del mundo, hermanos, vivirlo. Si lo ponemos complicado nosotros. ¿Pueden decir amén? Amén. ¿Pueden decir aleluya? Aleluya. Tengo aquí una frase que dice: cuando vivimos el Evangelio en su totalidad, activamos el poder de Dios en nosotros. Amén. Casi nada, pastor. Amén, 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 amén. Casi nada. Voy terminando. No sé cuánto tiempo llevo, pero bueno, voy terminando. Lo sé porque me queda una hoja. Tengo que decir, por lo tanto... En el texto nos muestra algo muy importante. ¿Qué tal están ustedes? ¿Bien? Amén. Bien. En el texto nos muestra algo muy importante. ¿Saben cuál es, hermanos? Que inmediatamente fue a buscar a Eliseo y dijo: ¡ay, Señor mío! Es decir, atentos, reconoció
su pérdida. Pero reaccionó. Reconoció y luego reaccionó. Y se dio cuenta de algo muy importante. Que todo esfuerzo que pudiera hacer por él mismo iba a ser imposible. Él no podía recuperar el hierro que había perdido. Sus esfuerzos eran en vano. Por lo tanto, que fue a buscar a Eliseo. ¿Qué quiere decir que fue a buscar a Eliseo? Que fue a buscar a Dios. Amén. Amén. Por lo tanto, tengo que decirles, queridos hermanos, que no servirá de nada nuestra experiencia, nuestras ganas, nuestra capacidad, nuestros deseos para recuperar lo perdido. Porque esto no se puede solucionar de ninguna manera humana, ni de ninguna manera administrativa. Esto solamente se puede recuperar y solucionar con intervención divina. Amén. Con intervención divina. El joven supo dónde acudir. Y todos nosotros también sabemos dónde tenemos que acudir. Tengo un mensaje de aliento y de esperanza para usted. ¿Qué está perdiendo? El gozo. ¿Qué se está viendo que se está hundiendo? Su casa. ¿Qué se está viendo que se está yendo al fondo? Su felicidad, su bienestar, su confianza, su fe. Pues hoy les doy mi palabra que hay solución para usted. Si usted reconoce la pérdida y se pone en acción, hoy puede recuperar lo que se ha perdido. Porque la oveja perdida fue recuperada. El hijo que fue perdido fue recuperado. Y la dracma perdida fue recuperada. Solamente reconocer nuestra situación y ponernos manos a la obra en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Aquí hay una cosa muy importante. Dice el texto, pastor, ya voy a 120. Le dice el policía, iba a decir, se me multaron el otro día. Le dice Eliseo, ¿dónde cayó? Y fue el joven y dijo, ahí. Es decir, indicó el lugar de la pérdida. Por lo tanto, tenemos que decir algo muy importante, queridos hermanos. Yo y todos ustedes. Sabemos el cuándo, el dónde y el porqué de nuestra caída o de nuestra pérdida. Y es necesario reconocer nuestra pérdida, nuestra caída y nuestros errores. Y Eliseo, ¿sabes lo que hace con esta pregunta? Adán, ¿dónde cayó? Nos está haciendo una invitación personal a que reflexionemos sobre cuándo, sobre dónde, sobre por qué. Cuándo perdimos el gozo, cuándo perdimos la pasión, cuándo perdimos las ganas, cuándo perdimos el deseo, cuándo perdimos las ganas de reunirnos con los hermanos, cuándo perdimos las ganas de predicar. Nos hace una reflexión personal. Por lo tanto, tengo que decirte algo. Si tu hacha, es decir, si tu don, si tu ministerio, si tu vida de oración, si tu vida de búsqueda, estás viendo que se está hundiendo, que se está sumergiendo, que se está yendo de tu control, tengo que decirte algo. El mensaje es este, muy sencillo. Debemos de volver al lugar donde se produjo la pérdida. Y en ese lugar que nosotros sabemos, como he dicho, ponernos manos a la obra y clamar por ayuda. He puesto un ejemplo algunas veces de un hombre que cae en arenas movedizas, Filón. Y cuando está en las arenas movedizas, cuanto más se mueve, más se sumerge. Tiene que esperar la ayuda de lo alto que le socorra. Pues esto viene a ser lo mismo. Cuando más fuerzas apliques por ti mismo, cuando más quieras levantarte por tus capacidades, más te vas a hundir. Solo te queda una cosa, es tirar la mano y clamar al cielo, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solamente tienes que hacer una cosa, clamar, 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 clamar y clamar. En el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dios quiera que en esta tarde el Señor nos diga como Eliseo: ¿qué has perdido, José? ¿Qué has perdido, Johnny? ¿Qué has perdido, Efra? ¿Qué has perdido,
hoy lo recuperas. Amén. Hoy te lo devuelvo. Amén. Hoy lo tienes otra vez de nuevo. Solamente una cosa, por favor, cuídalo Amén. Amén. y guárdalo. Amén. Pueden dar un aplauso al Señor, ya vendrá la tarde. Si has perdido el gozo, si has perdido la paz, si has perdido la tranquilidad, abre hoy las compuertas de tu corazón y empuña con fuerza todo aquello que Dios te da, porque Dios te lo devuelve. Amén. Termino con lo último. Dice el texto que ha leído Johnny que Eliseo, cortando un palo, lo arrojó al lugar donde cayó el hacha y el hierro flotó. Y esto tiene una tipología o una simbología tremenda. Esto es una simbología sobre la cruz de Cristo, que conforme el palo que tiró Eliseo hizo flotar aquello que estaba hundido y resurgir y volver a tomar mano, la cruz de Cristo fue lo mismo. Una vez que fue lanzada, hizo resurgir a la humanidad de la profundidad y la oscuridad del pecado, del lodo cenagoso, y poco a poco la humanidad fue subiendo, ha resurgido como las cenizas y ha salido a flote. Bendita la cruz, que nos ha hecho renacer, que nos ha sacado de la profundidad del pecado para ponernos de nuevo en acción. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Termino con esta frase. Dijo un sabio: fui derrumbando los puentes por donde fui pasando, para que no me quedara más remedio que seguir hacia adelante. Que Dios los bendiga. Solo consejo tuyo, es urgente, me hace falta. Padre, yo lo necesito, pero